Hola a todas y todos, en particular a todas. Vamos a empezar este podcast que fue una gran idea que tuvimos Lorena y yo, y vamos a empezar atendiendo la primera historia eh, que llegó a nosotros, no vía buzón. Este primer ejercicio es un ejercicio que estamos haciendo desde nuestras propias historias. Entonces, esta primera historia, pues es la historia de Elena, que ella misma nos va a contar. Y bueno, lo vamos a analizar al terminar desde nuestra lupa feminista, desde la mirada que nos ha enseñado históricamente el movimiento feminista. Así que, bueno, pues empezamos, manita. Ajá, justo como decías, la lupa feminista nos ha permitido entender que una de las premisas del feminismo contemporáneo es lo personal es político, justo como se llama este podcast. Y en este episodio vamos a analizar el testimonio en primera persona, pero les invitamos a los demás, bueno, también les estaremos haciendo la invitación al final, para que nos contacten y nos manden sus historias totalmente anónimas. En este caso, nuestras historias no serán anónimas y la historia comienza diciendo así. Tuvo una relación y parecía que todo era normal hasta que empecé a ver que bebía mucho, inhalaba cocaína, bajo cuyos efectos realizaba violencias, diciendo que se trataba de un performance y parte de su personaje. ¿Cómo ves? Le reclamé su nula responsabilidad afectiva y él respondía burlándose: aunque te enojes me vale, entre comillas, y a mí nadie me dice de qué hablar y de qué no. Era súper burlón con los temas de violencia de género y hacía comentarios despectivos al feminismo y a las feministas, cosa que a mí no me afectaba en lo particular porque el tipo era bastante ignorante en el tema. También exigía a gritos que yo le pusiera atención porque no había nacido nadie que lo mandara a la VERGA, tú sabes. Ay, y que nadie lo tiraba de a loco. Ejercía entre otras violencias, violencia patrimonial, violencia psicológica, y decía que las feministas habíamos echado a perder la libertad y que a él incluso feministas le festejaban sus actuaciones musicales que contenían mucho machismo y sexismo en las letras. Les arruinamos la vida. Uh-huh. Él sabía de mis problemas de ansiedad y se burlaba de ello. Trataba de ridiculizarme, pues vivía inseguro a causa de vivir a la sombra de la fama de sus hermanos. Hace justo un año realizó actos de violencia psicológica en frente de sus amigos que no hicieron nada y me impidió que hablara con la única persona que estaba en el lugar que me hacía sentir segura para que yo tomara un Uber de regreso a mi casa. El pretexto para no dejarme subir al Uber era que no quería que yo me regresara al lugar donde estábamos, donde seguramente yo iba a regresar a lloriquear y a quejarme con sus amigos. Ese día estuvo agresivo, celoso, controlador, y al enfrentarlo dijo que yo tenía la culpa de lo que él pasaba y de que él se enojara porque su único objetivo en la vida era pasarla bien y que yo lo hacía que se enojara. Esta historia terminó afortunadamente muy bien y eso fue gracias a mis amigos y a mi familia que siempre estuvieron al pie del cañón. Pero esta persona pues se siente o se sentía respaldada por su entorno personal y cultural. Así de breve fue la historia, pero claro, pero implica un montón más. Implica un montón más de cosas. Entonces, ¿cómo lo podemos analizar? ¿Cómo analizamos estas historias desde lo personal y lo llevamos a lo político? Pues a mí me gustaría empezar diciendo que cuando Elena me cuenta esta historia uh-huh. y me dice, voy a tomar medidas legales y medidas políticas. Para esto yo de inmediato pensé, déjalo y ya, güey. O sea, ¿para qué te haces tanto pedo en la cabeza? ¿Por qué necesitas llevar esto a otro lugar? Con que lo dejes, te separes, lo dejes de ver, lo dejes de hablar, bastaría. Yo que soy una feminista, yo que quien me conoce sabe que llevo desde los 15 años y ahorita tengo 25, me veo un poco más grande, pero, o sea, a mis 44 años, después de tantos años de ser feminista, yo decía, no hay pedo, o sea, ¿para qué tanto rollo? Y entonces un día me cayó el 20 y dije, güey, claro, la premisa feminista es lo personal es político, ¿sabes? Y ahí es donde viene la bronca. Si sacamos del ámbito de lo privado las cosas que nos pasan, en ese momento accionamos verdaderamente la reivindicación femenina, ¿no?
¿no? Y la reivindicación feminista. De otra manera, con dejar al cabrón que es el peor del mundo, no basta. Hay que decir que es el peor del mundo y por qué lo es, pues, ¿no? Y entonces llegué con Lena y le dije, perdóname, manita, porque aunque nunca te lo dije, la verdad es que sí pensaba que estás un poco desquiciada. Hoy estoy convencida de que el camino que tomaste es el camino que deberíamos de tomar todas. Porque con eso es con lo que cuentan los varones. Los varones cuentan con que lo vamos a echar bajo la alfombra. Cuentan con que no lo vamos a hacer público, porque nos va a dar pena a nosotros, porque nos convertimos en las víctimas no solamente de la violencia machista ejercida directamente contra nosotras, sino que nos convertimos en las víctimas de nosotras mismas porque nos apenamos de lo que está pasando, ¿no? Entonces, por eso dijimos, en ese momento se nos ocurrió, tenemos que exponer lo que pasa y hacer el conocimiento público que los varones tienen esas actitudes que sí, que son narcisistas, que las feministas y que todas las mujeres en general, pero las feministas también estamos en riesgo de caer en las manos de un narcisista y voltear a ver y decir, neta, estoy enamorándome de un tipo que es de lo peor, que cumple con todos los patrones que yo he estudiado. Ahora, si yo, que lo he estudiado, caigo ahí, ¿qué le espera a la banda que no se ha metido a analizar el tema de fondo? Y ese es uno de los objetivos de este podcast, ¿no? Decir, banda, lo que ustedes están viviendo no lo están viviendo ustedes. Lo vivimos todas en algún momento de nuestra vida y lo vivimos todas porque hay un problema histórico en el fondo, ¿saben? El mundo está estratificado en razón de género, los varones tienen mano, las mujeres vamos a estar subordinadas a eso y desde ahí van a construir actitudes y manías que van a acabar por dominarnos y por humillarnos en términos generales, por nulificar nuestra palabra y nuestro actuar en términos generales, ¿no? Y por vivir tristes, sí. Que además eso es completamente terrible. Yo recuerdo que desde el primer instante que me pasó esto, le hablé a dos amigas, una mucho más grande que yo y una mucho más joven, y ambas me dijeron, tú no tienes la culpa, y no sabes la tranquilidad que me dio eso. Y creo que cuando uno colectiviza los relatos individuales a una red de personas y que te hacen sentir que tú no tienes la culpa, se te quita el miedo, se te quita la tristeza y como dices, a pesar de la pena te la tragas y empiezas a hablar porque también lo hemos dicho siempre, hablar sana, ¿no? Entonces, yo esos 2 días me las pasé, hable, o sea, con mis amigas, hasta que llegué al Ministerio Público y donde también estuve, hable. Y cuando fui al peritaje donde estuve, hable y lloré, porque además fueron como 3 veces que di mi testimonio ya en la fiscalía, ¿no? Entonces, cuando salía de ahí me sentía tan tranquila porque independientemente de para qué estaban usando mi testimonio en la fiscalía, que era para hacer un peritaje, para ponerlo en la carpeta de investigación, yo decía, qué tranquilidad se siente estar hablando y haciendo esto dentro de una institución. Y un mes después fue cuando salió toda la denuncia ya pública, o sea, primero hice la denuncia en la fiscalía y ya después cuando se abrió el tema, se abrió la cloaca, y esa es la otra parte. ¿Tú qué crees que son los efectos de colectivizar nuestros testimonios? A mí la experiencia que yo tuve fue que cuando yo colectivicé, hice la denuncia pública, no solo salieron testimonios de otras morras que les había hecho lo mismo el mismo güey, además. Sí, claro, y que eran morras que habían sido sus exparejas, sino de compañeras de trabajo que decían, yo lo vi que hacía eso. Pero lo más importante fue cuando la pareja anterior a mí me dijo, a mí me pasó y me pasó más cabrón. Sí. Y qué bueno que hiciste la denuncia porque yo no pude, ¿no? Sí. Y claro que eso fue para mí como doloroso, pero también dije, qué bueno que se atrevió a hablar esta chava, ¿no? Para mí fue como una manera de decir, se logró el objetivo cuando otras víctimas de esa misma persona hablaron y sacaron a la luz pública su caso, ¿no?
tú aparte de que otras personas hablen, ¿qué beneficio le ves a colectivizar estas historias? Yo creo que se va creando un cerco y entonces los varones eventualmente van a atreverse menos a ser unos cretinos, ¿no? Es decir, la, van a ir entendiendo que esa manera en la que ellos creen que deben vivir probablemente está equivocada. Meter la duda, sembrar un poquito de duda también en ellos. Ahora, decía hace muchos años una mujer con la que yo trabajé, eh, nosotros no trabajamos para los hombres, trabajamos para las mujeres. Y yo creo que ese es un debate en el movimiento feminista, ¿no? Decía mi maestra querida, Elsa Guevara, yo espero realmente tener aliados en este proceso tan duro de cambiar al mundo, ¿no? Sí. Y entonces también trabajamos para que los varones vayan haciendo conciencia de que eso también les duele, de que eso también lo sufren, de que eso también... Porque además aquí viene la otra. ¿Por qué este cabrón se metía tanta droga? Claro, porque no podía enfrentar su realidad, porque el mundo está muy cabrón también para los varones, ¿no? Y entonces, ¿qué hace? Bueno, pues se mete cualquier cosa para evadirse, ¿no? Porque no tiene el control de nada. Y entonces, ¿dónde empieza él a construir alternativas de solución? No lo estoy justificando, ni estoy pobreteándolo, a mí me vale madres, ojalá le vaya muy mal en la vida en general, pero francamente sí piensas, oye, claro, primero se quiere evadir porque es un patán, porque es un de lo peor, y entonces esta incapacidad, aquí viene el problema narcisista, esta incapacidad de control que tiene en su vida cotidiana, va y entonces la aplica con la primera que se le para enfrente, que se enamora de él y la quiere controlar. El control que no puede tener sobre él mismo, lo va a ir a tener sobre una mujer, ¿no? Y ese es el gran problema. Entonces, cuando una mujer llega y nos dice, es que este carnal me trataba así, me tenía totalmente dominada, todo lo que hacía le molestaba, ejercía una violencia psicológica bien fuerte sobre mí, lo que nosotros queremos decirles es, no les pasa a ustedes. No. Es así está construido el mundo, así está organizada la sociedad, así los varones creen que deben actuar para no ser unos pusilánimes, ¿no? La única manera de salir de la miserable vida que tienen este tipo de varones, no todos, es precisamente ejerciendo un control ilimitado contra otra mujer, ¿no? Ese es el narcisismo. Sí, que justo yo siempre retomo a Rita Segato en las clases cuando ella menciona que fue un dilema para el movimiento feminista empezar a hablar de las violencias de los hombres, de las clases bajas, de las clases populares, por supuesto, porque decíamos, a ver, si vamos a hacer un feminismo que intersecta sexo, raza, género y clase, ¿qué pasa con las violencias de los varones de las clases bajas, ¿no? Entonces, Segato lo que decía es, ellos vienen de vivir una violencia en sus trabajos y entonces llegan a sus casas, bueno, Engels también ya lo había dicho, o sea, llegan a sus casas y a quien violentan es a sus mujeres, porque ellos son violentados en el trabajo, entonces, sin justificar tampoco, es, pues, qué violencias han vivido estos hombres y viven también ellos en sus entornos familiares y laborales, que llegan y violentan, a la primera que se les pone enfrente, como tú dices, que no es justificación. Entonces también el trabajo de colectivizar es problematizar en por qué estas personas son violentas. Claro, porque tienen una conducta narcisista y un entorno que los permite durante décadas, porque estamos hablando de una persona que por décadas ha sido violento con las mujeres, ¿no? Y que su familia, su entorno lo festejan, porque claro, para mí es muy sintomático que esta persona siempre dijera que a sus amigos les parecía muy divertido que él tratara con violencia no solo a las mujeres, sino a su propio círculo de amigos. Y claro, a ellos se les parecía gracioso el bullying, ¿no? Era como de, ¡ay, qué chistoso! Y decía, ¿y a ti por qué te asusta? ¿A ti por qué te molesta si todo el mundo le parece súper divertido que yo sea un pesado? Y yo decía, pues porque te estás metiendo con cosas personales mías. O sea, no nos estamos burlando de cualquier cosa, nos estamos burlando de la persona con la que te encuentras relacionado, vinculado,
y porque además yo te estoy diciendo que me molesta. O sea, no solamente debería ser parte del sentido común, sino te lo estoy diciendo. O sea, si ya no lo entiendes porque te estoy diciendo, oye, me molesta, esto es porque tú ya no tienes ningún tipo de regulación, por supuesto, acerca de lo que tienes que, claro, de lo que está bien y lo que está mal. Entonces, eso sucede también con muchos varones, y justo era, ¿por qué me quieres controlar a mí? Y yo creo que es mucho de lo que los varones piensan, ¿por qué nos quieren controlar? ¿Y por qué el feminismo ahora quiere controlar lo que decimos, lo que hacemos? Y todo está constantemente bajo una lupa. Pinches locas. Así de, ahora me van a decir qué hacer y claro, cómo hablar y cómo, y a ver, no, es que se trata de reorganizar los términos en los que nos hemos relacionado no por siglos, por milenios, en donde ustedes sí pueden hablar de lo que sea, sí pueden decir lo que sea, y nosotras nunca habíamos podido hablar, y entonces cuando lo hablamos se escandalizan, ¿no? Así es. Y entonces eso, para eso nos sirve el feminismo. Es una lámpara, ¿no? Uh-huh. Que arroja luz sobre un acontecimiento social que pareciera muy normal. Pues porque lo hemos normalizado históricamente. No es normal. No es normal que un cabrón te violente, no es normal que un cabrón te omita, no es normal que un cabrón te controle, ¿no? Otra de las cosas para la que sirve colectivizar es para que te des cuenta si tu realidad coincide con la realidad de los hechos, ¿no? Porque entonces una está muy enamorada y dice, ay, no, es que así es, pero es chido. No es chido, es un hijo de puta. Y entonces, ¿sabes? La gran mayoría de las personas se acercan y te dicen, sí, es buena onda, ¿no? Y tú no lo ves. No lo ves hasta que un día sí lo dices concretamente y dices, oye, este güey así y así. Ay, qué bueno que ya te diste cuenta. Ah, entonces mi realidad no coincidía con la realidad de los hechos desde el principio, sí, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa cuando te das cuenta de eso? Te entiendes que estabas sometida, ¿sabes? A un tipo de violencia que hace que pienses incluso algo que no está pasando. Y eso es la locura, porque pierdes el control. Y entonces te llenas de culpa, ¿no? Sí. Te llenas de dolor, te llenas de ansiedad. De vergüenza. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Amigas, dense cuenta, ¿no? Por ahí no va. Siempre hay otra manera de ver la realidad en la que estás encontrándote, ¿no? Sí. O sea, y tienes que preguntar a tu gente más cercana si la realidad de los hechos está coincidiendo con tu realidad. Claro, sí, porque yo me acuerdo que las preguntas que yo siempre le hacía a mis amigas era, ¿verdad que estoy bien? ¿Verdad que no? ¿Verdad que esto que estoy pensando no? O sea, esto que le estoy pidiendo no es algo malo. Claro. Y cuando me decían, no, por supuesto que no es lo más normal, es más, ni estás exigiendo de más, si estás pidiendo lo justo, pero te hacen dudar. Y entonces, para mí la importancia que tiene el que nunca te quedes con lo que está pasando en tu relación y que se lo cuentes a tus amigas o a tu familia si se puede, o a una desconocida, a quien sea. Yo también se lo conté a una desconocida porque era la única persona que tenía a la mano ese día que me estaba violentando enfrente de sus amigos, y la única morra que se dio cuenta me dijo, ven, platícame. Y yo me solté y le dije, es que esto, y me dijo, corre y no voltees, ¿no? Y era esta misma idea, ¿no? Decirlo, porque al decirlo te das cuenta, ¿no? Así es. O sea, te das cuenta y los otros se dan cuenta, y lo que es más importante, a partir de ahí mi entorno estuvo alerta y era como, tú ya me contaste que estás viviendo algo así, pues yo voy a estar vigilándote y estar al pendiente de que, ok, es tu decisión quedarte ahí, pero yo voy a estar alerta, ¿no? Eso fue más o menos lo que queremos como transmitir. Exacto. Entonces, bueno, ahí está el pedo, ¿no? Uh-huh. Ese es el nombre de esta sección. Nuestros podcasts se van a dividir en 2 secciones, ¿no? Es una charla, como pueden ver, bastante ligera. Eventualmente meteremos temas mucho más profundos y fuertes, dependiendo de la historia que nos llegue, ¿no? Por supuesto. Pero lo que queremos acentuar es, ahí está el pedo. El pedo está en que tenemos que hacer pública nuestra denuncia. Público, quiero decir, contarlo a quien más confianza le tengas, ¿no? Si no es al Ministerio Público y lo entendemos, al Ministerio Público no, pero contarlo
y a partir de eso vamos encontrando realidades diferentes. Claro, y ahí es donde también nosotros, al contarlo y hacerlo público, con el tiempo vamos viendo qué es lo que tenemos que aprender de lo que nos pasó y desaprender de lo que nos pasó, que también es una de las tareas importantes de este tipo de ejercicios. O sea, que no solamente, yo cuando pensamos en el podcast, yo decía, lo personal es político cuando fue escrito por, bueno, hay varios debates, ¿no? Por Carol Hanisch decía, yo estaba cansada de que las reuniones en el feminismo fueran ubicadas como reuniones de terapia personal. Y ella decía, hubo un momento en el que yo dije, o sea, decía Carol Hanisch, hay que sacar esto de los espacios de mujeres a los espacios públicos. Por supuesto. Porque sí está chido que los espacios de mujeres y de la lucha de las mujeres sean un espacio donde se hable y donde se interactúa con otras mujeres para sanar, pero no te puedes quedar nada más en estos círculos como de apoyo emocional, sino poder llevarlos a que eso tenga un impacto público y político. Entonces, eso, el feminismo no nada más es terapia, es también politizar acerca de estas historias, acerca de lo que nos pasa y llevarlo de lo macro a lo micro. Entonces, ahí está el pedo, es el nombre de esta sección, y es cómo vamos a llegar después de una historia a ciertas conclusiones, que obviamente no son las únicas conclusiones, por eso es que invitamos a la comunidad a que comente, a que opine, y que nos haga saber también qué perspectivas ustedes, opiniones tienen acerca de las historias que vamos contando acá. Listo, nos vemos.